Las 10:08 de la noche, estamos ya de vuelta y vamos ya con la entrevista al periodista Vicente Vallés. Hoy ha estado en Valladolid presentando su último libro con un gran anfitrión, Ignacio Fernández Sobrino, y esto nos contaba. Pues estamos con un maestro del periodismo, del buen periodismo, que además de dirigir y presentar todos los días el informativo de las 9 de la noche en Antena 3 Noticias, tiene tiempo también para escribir novelas. Luego le preguntaré cuál es la fórmula mágica para poder hacerlo. Operación Kazán, este libro que tenemos aquí en la mesa, es su primera novela, su tercer libro, y bueno, pues en él convergen, además ha sido galardonado con el Premio de Primavera, y convergen, digamos, tres géneros literarios. Por una parte está el género histórico, de espías, novela negra, y además aborda 2 siglos de relaciones y de espionaje entre Estados Unidos y Rusia, por lo cual, bueno, pues cobra mucha actualidad en estos momentos. Vamos a hablar de esta novela, pero también vamos a hablar de periodismo, de actualidad. Vicente Vallés, muchas gracias por atender a Castiel en Televisión y a este programa, Cuestión de Prioridades. Muy amable. Bueno, es una novela negra, pero sobre todo es una novela histórica, de ficción, basada también en hechos reales. ¿Qué hace un periodista tan pegado a la actualidad, a la realidad del día a día, escribiendo sobre el pasado? Y no sé si ha sido una especie también de terapia para evadirse de la realidad. Tomarse un descanso Eso también es. de la actualidad del día a día, del minuto a minuto, ¿no? Y sí, poder disfrutar de algo que es una de mis grandes aficiones también, que es leer sobre historia. Efectivamente, Operación Kazán tiene una parte de ficción sobre espionaje. Bueno, es un thriller, novela negra, como queramos llamarlo, pero tiene una parte muy importante de novela histórica también. Y esa es la parte que yo también he disfrutado mucho, porque me ha permitido, por un lado, volver sobre acontecimientos históricos que yo ya conocía por mis lecturas previas, pero que he querido alcanzar un cierto nivel de detalle en la explicación, en la descripción de personajes, de lugares, de acontecimientos históricos. Y por eso digo que he disfrutado mucho haciéndolo, porque me ha permitido, pues eso, recuperar muchas lecturas que había dejado hacía tiempo, buscar, ya digo, mucho nivel de detalle para explicar episodios concretos en los que luego se desarrolla la trama de ficción. Has escrito 2 ensayos, esta es tu primera novela, lo calificas como una trilogía imperfecta, en algún sitio te he escuchado decirlo, con lo absorbente que es la televisión, con las horas de trabajo que esto conlleva, porque no solamente cuando estás por la mañana, por la noche, por la mañana ya estás en tu casa trabajando muchos días. ¿Cómo tienes tiempo? ¿Cómo lo haces para poder escribir una novela importante como esta? He tardado 3 años porque no tengo tiempo, precisamente. Si me dedicara solamente a escribir, pues es muy probable que Operación Kazán hubiera estado escrito en 1 año aproximadamente, un poco más. Pero al carecer de tiempo, pues esto genera muchas dificultades, porque la tarea de escribir, cuando te puedes dedicar exclusivamente a ella, te permite, pues, coger un hilo de la historia y desarrollarlo sin parar. Mientras tienes en la cabeza lo que quieres contar, pues vas escribiendo y escribiendo. El problema de disponer de poco tiempo es que quizá, pues, una mañana en la que a lo mejor no tienes mucho lío en el trabajo y lo puedes dedicar a escribir, pues a lo mejor dispones de 2 horas. Y en esas 2 horas pillas un buen hilo. Y resulta que cuando estás en medio de ese proceso tienes que marcharte a trabajar y lo tienes que parar. Y entonces reanudar luego ese hilo no suele ser tan sencillo. Y esto, bueno, genera muchas interrupciones que bueno, complican el proceso, ¿no? Hombre, pero a lo mejor no es un mal método escribir a trompicones, digamos. Sí, bueno, al final sale, ¿no? Lo único que te lleva más tiempo y te obliga muchas veces a tener que volver sobre lo que ya habías escrito para recordar cómo iba el relato, la trama. Y bueno, genera algunas dificultades. Por eso he tardado 3 años, ya digo. Si no, pues ya hubiera sido mucho más corto. Bueno, muchos desconocíamos tu pasión por la Unión Soviética, por Rusia. Hablas de Stalin, de Gorbachov, de Boris Yeltsin, de Putin. ¿Cómo crees que ha evolucionado la sociedad rusa? Y no hablamos desde un punto de vista económico, que es, digamos, muy evidente, sino más desde un punto de vista social, democrático, y más con lo que está ocurriendo ahora mismo con la invasión en Ucrania. Mi interés sobre Rusia deriva en realidad de mi interés por Estados Unidos. Digamos que si tengo que hablar de una cierta especialización, estoy más especializado en Estados Unidos, pero precisamente ese interés por Estados Unidos me llevó a informarme más y a estudiar más a Rusia, a investigar más sobre Rusia. Concretamente, a raíz de las elecciones americanas del año 2016, cuando ganó Donald Trump, se produjo ahí una injerencia rusa en ese proceso electoral, y a raíz de ahí es cuando empecé a interesarme más, ¿no? Y bueno, fruto de eso es efectivamente el rastro de los rusos muertos, que es el libro anterior, que es un ensayo, y finalmente Operación Kazán.
Rusia es un país no solamente grande geográficamente, que por supuesto lo es el más grande, sino también es muy grande en muchas cosas. Es un país que tiene una cultura impresionante en todos los ámbitos, desde luego en el de la literatura, en el de la música, en el de la pintura. Así que uno echa la vista atrás la cantidad de grandes artistas que han nacido en Rusia y es algo impresionante. Es una sociedad en ese ámbito muy, muy poderosa, ¿no? Sin embargo, es un país en el que ha sido muy difícil establecer las bases mínimas para un sistema democrático. De hecho, nunca lo ha habido como tal. Desde luego no en los tiempos de los zares, por supuesto no en los tiempos de la Unión Soviética, y el único intento un poco serio fue el que se produjo justo a la caída de la Unión Soviética en la década de los 90 del siglo pasado, cuando Boris Yeltsin sí tenía, parece, esa intención, pero los mecanismos del sistema hicieron imposible que aquello acabara prosperando, y la llegada al poder de Vladimir Putin directamente acabó con eso. No sé si te has planteado durante estos últimos meses, con lo que estamos viendo en la televisión rusa, si tú fueras un presentador de informativos de ese país y tuvieras que informar, como obliga el gobierno a informar de esta invasión de Rusia a Ucrania, ¿qué papel jugarías? ¿Contarías la verdad, jugándote, tener que ir a la cárcel, o tragarías? Yo creo que no podría trabajar en esas condiciones, porque ciertamente si algún presentador ruso contara lo que está ocurriendo realmente, lo contaría una noche y nada más. Entonces seguramente sería despedido al día siguiente, y si solo es despedido sería muy buena noticia para ese presentador de informativos, ¿no? En esas circunstancias no se puede considerar que uno hace un trabajo periodístico en un país libre, porque ni es trabajo periodístico tener que contar lo que dice nada más que el gobierno, ni es un país libre un país en el que te obligan a hacer eso. ¿Y te sorprende? ¿Te hubieras imaginado antes de la guerra que la televisión rusa y los medios de comunicación rusos estuvieran informando de esta manera en estos momentos? No, en absoluto. Es iba a decir lo lógico. No es lo lógico en un país democrático, es lo lógico en un país como Rusia, bajo el régimen de Vladimir Putin. Eso es lo que iba a ocurrir, eso es lo que viene ocurriendo, de hecho, en las últimas 2 décadas, desde que Vladimir Putin está en el poder. Hay una larga lista de periodistas que han sido asesinados, de periodistas que se han tenido que exiliar, de medios de comunicación que empezaron siendo libres y o bien los cerraron o bien los acabaron cogiendo por parte del gobierno y transformándolos en otra cosa, de manera que, esta es la tradición en los últimos 20 años, desde que Putin está en el poder. Bueno, corresponsalías de medios de comunicación españoles que han tenido que marcharse. Así es. De nuevo, esta guerra nos ha llevado a poner en su sitio a los corresponsales de guerra. Suele ocurrir cuando hay guerras, cuando hay conflictos. Nos lo están contando además como nunca, en directo, en todo momento, ahí al pie del cañón. Ayer se cumplía, por cierto, el asesinato de los reporteros Roberto Fraile, que era salmantino, y David Beriaín en Burkina Faso. El reporterismo de guerra no se valora lo suficiente, y lo digo no solo a nivel social, sino también desde un punto de vista de las propias empresas de comunicación. Sí, debería estar mucho más valorado por 2 motivos. Primero, por el riesgo que corren los periodistas en zonas de guerra, y en ese nivel de importancia porque ellos son los que intentan contar la verdad. Son fuentes fiables porque son fuentes independientes, que no dependen de los gobiernos que manejan los ejércitos que están en guerra. No tenemos la facilidad para poder comprobar independientemente si la información que da el gobierno de Rusia o la información que da el gobierno de Ucrania es cierta al 100%. Y desde luego tenemos siempre que poner en cuestión lo que puedan informar quienes están metidos directamente en el conflicto, porque lógicamente trabajan para su propio interés. De manera que el trabajo de los periodistas independientes sobre el terreno en una zona de guerra es fundamental, y por desgracia algunos los hemos perdido directamente, y en otros casos pues tienen muchas dificultades para poder trabajar. En la guerra de Ucrania pues se está produciendo ese hecho, y está costando mucho que periodistas internacionales independientes puedan acceder a las zonas reales donde se está produciendo el conflicto, donde se están produciendo las batallas. Está siendo muy, muy complicado de hacer. Vicente, en alguna entrevista he leído que decías que Putin no se va a conformar con ninguna situación que no le permita decir que ha ganado. Esto casi es como decir que estamos ante una tercera guerra mundial. Bueno, el propio ministro de Exteriores ayer volvió a hablar de la amenaza nuclear. Sí, les gustan mucho las declaraciones campanudas, Seguramente una tercera guerra mundial sería el fin de Putin, y por eso seguramente Putin no va a lanzar la tercera guerra mundial. Lo que sí va a hacer es amenazar con ella. Pero lo que sí tenemos que tener en cuenta es que en este momento la situación de la guerra no va en favor de los intereses de Rusia, no desde luego lo que ellos habían previsto, y su poderío militar es mucho menor del que parecía.
El gran poder de Rusia es que tiene armas nucleares y puede amenazar con ellas, aunque no las llegue a utilizar. Pero lo que se ha demostrado es que el poderío de su ejército regular para la guerra convencional no es lo que parecía, ni de lejos. Está teniendo muchísimas dificultades para conseguir sus objetivos en Ucrania. Lo que va a buscar Putin va a ser cumplir algún mínimo objetivo que le permita decir que ha ganado la guerra. Hay una tradición entre los militares americanos, por ejemplo, que cada vez que un presidente les llama y les dice tenemos que hacer tal cosa, tenemos que mandar el ejército a tal sitio y tomar no sé qué país, los generales suelen siempre hacer la misma pregunta, es, presidente, ¿qué tiene que pasar para que digamos que hemos ganado la guerra? Y eso es lo que están buscando en Rusia. Están buscando qué tenemos que hacer para poder salir un día por la televisión y decir que hemos ganado. Aunque sea un envoltorio. Aunque sea un envoltorio, ¿no? Exactamente. Es decir, pues mira, hemos conseguido, qué sé yo, controlar el Donbass, la zona oriental de Ucrania, aunque sea a medias. Y poder salir y decir, pues ya hemos conseguido el objetivo. Queríamos controlar el Donbass, pacificarlo, desnazificarlo, como dijeron al principio de la invasión, y decir que han ganado. Entonces yo creo que están buscando ese momento, van a intentar llegar lo más lejos que puedan, ahora están intentando, parece, llegar a Transnistria, hasta Moldavia, pero en algún momento escucharemos eso. El problema es que hasta que llegue ese momento el nivel de destrucción de Ucrania y el número de muertes va a ser inasumible. Tanto en el anterior ensayo como en esta novela, en este caso con un personaje figurado, describes muy bien a Vladimir Putin. ¿Cuál es su personalidad y sobre todo qué es lo que tenemos que temer más? ¿A su locura, como muchos dicen, o a su peligrosidad? Yo no creo que esté loco en absoluto, Vladimir Putin. Lo que sí tiene son algunas de las características propias de un psicópata, de alguien que no tiene empatía y que no le tiembla el pulso si tiene que dar órdenes que provoquen la pérdida de vidas humanas. Y esto lo ha hecho en los últimos 20 años, no solo ahora, desde luego ahora ya de una manera desatada, en el caso de Ucrania, pero lo ha hecho antes. De hecho, la mayor parte de las personas que por causas políticas han muerto durante el mandato de Putin no son extranjeros, son rusos. Y de ahí el nombre del libro anterior, era El rastro de los rusos muertos, porque en realidad el rastro de muertes es un rastro de muertes de rusos, muy fundamentalmente, el rastro que va dejando Vladimir Putin. Él tiene la personalidad propia de alguien que tiene un pozo ultranacionalista muy intenso, mezclado con una formación soviética que le dieron durante sus tiempos en el KGB, en el Servicio de Inteligencia de la Unión Soviética de la Guerra Fría en los años 70 y 80. Esa mezcla es muy peligrosa. El ultranacionalismo mezclado con la formación soviética, en la cual para un espía no había nada que estuviera puesto sobre los límites, pues está derivando en un tipo de mandato basado precisamente en eso, en hechos de fuerza. Aquello que no me gusta que ocurra, no puede ocurrir, y para que no ocurra haré lo que haga falta. Vamos a hablar un poco de periodismo, Vicente, si te parece. Como llevas, como presentador de informativos, de una gran influencia y de una gran audiencia, que diariamente en las redes sociales, como suele ser habitual, se te ataque, incluso que haya ciertos partidos políticos que te utilicen precisamente para hacer política? Bueno, es una situación que uno no quiere provocar, pero que lo que no van a provocar quienes hacen eso es que nos callemos los periodistas. De manera que nosotros vamos a seguir haciendo nuestro trabajo, lo hacemos todos los periodistas, yo también. Lógicamente habrá gente a la que le guste más y gente a la que le guste menos, porque tenemos la suerte de vivir en una sociedad democrática en la que eso es posible, y quien quiere ve las noticias de una cadena, quien quiere ver las noticias de otra, quien quiere lee este periódico o lee aquel otro. Como tenemos esa suerte de vivir en un país libre, hay medios de comunicación que creo que pueden abarcar los gustos de cualquier ciudadano. Yo, por ejemplo, me informo con medios de muy diferente línea informativa, que creo que es lo mejor, para luego cada uno sacar su propia conclusión. Yo luego tengo la manera de hacer periodismo que tenemos en Antena 3, que creemos que es la que, bueno, desde luego es la que nosotros consideramos que debemos hacer, y eso puede tener algunas consecuencias de vez en cuando, con que unos partidos de allí, otros partidos de allá se puedan enfadar porque hemos dicho una cosa que no les ha gustado, pero no hacemos información para decir cosas que le gusten a unos o a otros. ¿Tienes amigos en política? ¿Crees que los periodistas debemos marcar esa distancia para intentar ser lo más objetivos posibles? Yo no tengo amigos en política, tengo conocidos, como todos, porque lógicamente pues, son parte de la materia prima de la que trabajamos los periodistas. ¿Es como una norma que tú te has impuesto o no se ha dado el caso de que No, es una norma que tengo. No profundizo en el conocimiento más allá del conocimiento normal que tenemos las personas, que tenemos que tener un contacto por el trabajo o por cualquier otra circunstancia, ¿no? Pero no,
yo creo que es mejor no mezclar la amistad personal con alguien de quien te tienes que ocupar luego en la información, porque lógicamente es muy difícil después poder separar una cosa de la otra. Y al igual que la política se está, digamos, radicalizando, se está llevando muchas veces a los extremos, ¿también crees que está ocurriendo en los medios de comunicación, incluso en los propios compañeros, que no respetamos la línea editorial de unos y de otros, que parece que tiene que haber un pensamiento único? Bueno, yo no creo que llegue a tanto. Es verdad que de vez en cuando pues, se producen en las tertulias y demás enfrentamientos, a veces muy vivos, pero yo creo que eso es parte también de la democracia, ¿no? Y luego cada cual tiene su forma de ser y a veces alguien se expresa de una manera un poquito más intensa que otros, pero yo no le daría especial importancia a eso. Yo creo que eso es la demostración de que vivimos en una sociedad libre, como son las sociedades libres de Occidente, muy distintas de, por ejemplo, la sociedad rusa o de la sociedad china, que son grandes poderes, pero en los que la libertad está desaparecida. No es que haya desaparecido porque alguna vez la hubo, es que nunca la hubo, de manera que simplemente está desaparecida porque nunca la han tenido, ¿no? Aquí disfrutamos de esa posibilidad. Disfrutamos de la posibilidad de tener medios de comunicación de diferentes líneas informativas. Tenemos la posibilidad de votar a partidos políticos muy distintos. Tenemos la posibilidad de discutir sobre ello y de debatir sobre ello. Y yo creo que siempre, lógicamente, guardando la lógica, las lógicas normas de respeto mutuo, es muy bueno que esto pueda seguir siendo así. ¿Está España poco acostumbrada a ver un informativo en televisión donde haya una píldora, un apunte editorial, una noticia contada con cierta intención, como haces tú todas las noches? Bueno, es posible, no lo sé. Yo creo que en realidad, si uno echa la vista atrás, hay muchos casos de este tipo de periodismo en televisión en España. Bueno, ahora puede ser llamativo por las circunstancias en las que estemos, pero no creo que estemos siendo pioneros en esto. Simplemente estamos haciendo en el año 2022, que es cuando nos toca hacerlo a nosotros, pero otros compañeros lo hicieron antes, ¿no? Yo creo que tenemos que tener en cuenta que el periodismo se nutre de dos elementos, no solamente de uno. El periodismo es, por supuesto, contar las cosas que han pasado, pero no solamente contar las cosas que han pasado, es analizar las cosas que han pasado también. Y luego el análisis, por supuesto, a unos les puede gustar más o a otros les puede gustar menos, pero el análisis es una parte consustancial del periodismo, no solamente contar qué es lo que ha ocurrido, sino por qué ha ocurrido, poner esa noticia en su perspectiva y poder hacer entender a gente que no está todo el día metida en la información como estamos nosotros, por qué ha ocurrido eso y también algo muy importante, qué consecuencias puede tener eso que ha ocurrido. De manera que el periodismo es mucho más que contar solamente el qué. Hablamos de periodismo y estamos viendo cómo cada vez las nuevas generaciones, gente joven, dejan de ver la televisión, dejan de acercarse a los medios tradicionales, se informan por otras vías. ¿Qué riesgos tiene esto para la sociedad española y para las nuevas generaciones que vienen? Bueno, yo matizo un poco esto porque es verdad que ahora hablas con la gente joven y obviamente pues están todo el día con el teléfono móvil o las tabletas, lo que sea, y los manejan con mucha naturalidad y durante mucho tiempo, pero no necesariamente eso significa que no hagan en paralelo también el ejercicio de informarse a través de los medios tradicionales, porque de hecho muchas de las informaciones que ellos recogen a través, por ejemplo, de las redes sociales proceden de los medios de comunicación tradicionales. De manera que estamos ante una forma distinta de informarse, pero utilizando también las vías tradicionales, no solamente las vías nuevas, ¿no? O las vías tradicionales a través de las vías nuevas, que son las nuevas tecnologías. No hay un abandono realmente de los medios tradicionales de comunicación, en este caso de la televisión. Y si uno echa la vista atrás, vosotros lo habéis podido comprobar igual que nosotros en Antena 3 o en Telecinco o en Televisión Española, cómo en momentos tan difíciles como por ejemplo fueron los primeros de la pandemia o ahora con la guerra en Ucrania, la gente va masivamente a los medios tradicionales para informarse. Jóvenes, mayores, todas las edades, ¿no? O sea, ¿no crees que esté en riesgo los formatos tradicionales del periodismo? No lo creo en absoluto. Lo que yo creo que se está produciendo un consumo en paralelo. De hecho, incluso personas mayores como yo, también muchas veces estoy viendo un informativo mientras estoy al mismo tiempo surfeando en las redes sociales, buscando esto, buscando aquello, ¿no? Muchas veces se hacen en paralelo, se hacen las dos cosas. No es que una cosa te haga dejar la otra, en realidad estamos haciendo ambas cosas. Bueno, nunca se había hablado tanto de Castilla y León políticamente como cierto. Últimamente. ¿Qué imagen crees que está llegando a nivel nacional de nuestra comunidad? Pues seguramente la imagen de un experimento.
porque bueno, es el primer gobierno de coalición en el que entra Vox, y esto ciertamente pues es un experimento político nuevo, igual que fue un experimento cuando se produjo el primer acuerdo entre el PSOE y Podemos, por ejemplo, ¿no? Aquello fue un experimento, ya ha pasado un tiempo, ahora se inicia otro experimento distinto que no sabemos qué recorrido va a tener, ni si se va a replicar en otros lugares, en otras comunidades autónomas o incluso en el ámbito nacional cuando tengan que llegar las elecciones generales. Ya digo, yo creo que está todo el mundo mirando mucho, precisamente por eso, por ser una novedad que no se había producido antes, y con las críticas de quienes están en contra, con el apoyo de quien está a favor, que es lo normal también en una sociedad democrática, y con las expectativas puestas en ver, en mirar, en observar y ver qué consecuencias va a tener esto. Seguramente cuando se produzcan las elecciones en Andalucía, que son las próximas, ya dentro de muy poco, pues veremos qué pasa allí y en ese caso si se replica lo que ha ocurrido aquí o va por otros caminos, y será interesante verlo y contarlo. ¿Te atreves a hacer un futurible de lo que pueda ocurrir en Andalucía? Uy, si sí, se va a reeditar ese resultado de Castilla y León. Es difícil saber. Va a depender mucho de si los sondeos están en lo cierto, que eso está por verse, y finalmente gana el Partido Popular, o es el que más votos tiene. La cuestión va a depender mucho de qué grado de victoria consiga. Si se consigue acercar mucho a la mayoría absoluta y además Ciudadanos tiene 3 o 4 escaños y eso le permite a Juan Manuel Moreno formar un gobierno con Ciudadanos porque le quede muy poquito para la mayoría absoluta, sería un escenario distinto del de aquí. Pero si la distancia con la mayoría absoluta es demasiado grande como para que sirva simplemente un acuerdo con los diputados que pueda sacar Ciudadanos y necesita más apoyos, pues a lo mejor sí que se replica un escenario como el de Castilla y León. ¿El efecto Feijóo va a tener buenos resultados en el PP? Lo vamos a ver, lo vamos a ver. De momento ha tenido un buen hipotético resultado en los sondeos iniciales. Nada más producirse su llegada al poder en el Partido Popular, a la presidencia del PP, pues los primeros sondeos van en la dirección que él espera, que es un mayor apoyo hacia el Partido Popular. Pero Andalucía va a ser el primer examen, en el que ya realmente él va a ser la cabeza visible, lógicamente junto con Juan Manuel Moreno, pero en el ámbito nacional va a ser la cabeza visible, va a ser el primer cara a cara autonómico en este caso, pero primer cara a cara de Feijóo con Pedro Sánchez. También va a ser interesante ver eso, cómo se produce, cómo es la campaña y qué resultados tiene finalmente el día de las elecciones. Y a partir de ahí, pues veremos qué recorrido. Es todavía muy pronto, ha cambiado un poco las formas con respecto a Pablo Casado, está intentando aparecer pues, con una cierta mayor moderación, teniendo una política más propositiva. De repente pues, ha hecho un informe de 40 páginas que se lo ha enviado al gobierno a sabiendas de que eso no iba a prosperar de ninguna manera, pero ha querido por decir, bueno, que no se diga que yo no hago algo, ¿no? Y bueno, son fórmulas un poquito diferentes. Sin las siglas del Partido Popular, además. Sin las siglas del PP, efectivamente. De hecho, puso el logo, el escudo de España, sí, no puso sí. El logo del Partido Popular. También es, bueno, es algo llamativo. Bueno, estamos en el inicio de un camino. Ese camino ya se verá por dónde circula. La primera etapa, aunque todavía no era presidente del PP, se produjo aquí con la formación de este gobierno de coalición. La segunda etapa, ya sí con él como presidente, va a ser Andalucía y a partir de ahí ya veremos. Bueno, municipales, generales. Tenemos que terminar, pero querría saber antes, Vicente, ¿para cuándo la siguiente novela? Yo no sé si el hilo conductor va a ser el mismo. Bueno, ya me están Vamos animando. A disfrutar de esta primera. Me están animando. Digamos que he entrado en un proceso de cierta descompresión después de haber terminado Operación Kazán. Y es cierto, quien lea Operación Kazán, lógicamente no le voy a destripar la historia, pero quien lea Operación Kazán y llegue al final, verá que hay varios hilos de los que se podría tirar, de los que se podría seguir tirando. Ya hay algún lector que me ha pedido una segunda parte y tal. Bueno, voy a descansar un poquito porque ha sido muy intenso el trabajo para escribir Operación Kazán y ahora la promoción también está siendo muy intensa porque estoy viajando mucho por España, que es una maravilla poder hacerlo, poder salir de Madrid, que siempre está uno ahí muy metido en el centro y me gusta mucho viajar, aunque sean viajes de ida y vuelta muy rápidos, pero ahora estoy disfrutando de eso. Ya veremos. Además, has hecho el recorrido inverso. Mañana lo presentas en Madrid y has estado antes en ciudades como Valladolid. Hemos priorizado Valladolid y Castilla y León. Eso está muy bien. Pues muchas gracias, Vicente Vallés. De verdad, todo un maestro para un periodista como yo, advenedizo en este mundo de la televisión. Es todo un lujo entrevistarte. Bienvenido, en cualquier caso. Muchas gracias.